Amén, Dios. Aleluya, santo es el Señor. Voy a pedirles, amados hermanos, que abramos la palabra de nuestro Dios en Apocalipsis. Aleluya. Apocalipsis 3. Aleluya. Amén. Santo es el Señor. Amén, aleluya. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús, aleluya. Gloria a Dios. Amén. Apocalipsis 3. Y vamos a leer, amados hermanos, el versículo 20. Aleluya. Apocalipsis 3, 20 dice de la siguiente manera, amados hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, todos juntos. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Tomen su lugar, amados hermanos. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Cuando los hijos de Dios, amados hermanos, leemos o escuchamos esta parte de la palabra de Dios, pensamos, amados hermanos, que este llamado es cuando escuchamos y nos convertimos al Señor. Y que este llamado, amados hermanos, los hijos de Dios, ya no deben esforzarse por escucharlo. Pero quiero decirles, amados hermanos, que no es así. Cada día, amados hermanos, nuestro Dios está llamando a la puerta de nuestro corazón. Constantemente su Espíritu Santo está trabajando en nuestra vida, capacitándonos, corrigiendo y enseñándonos de qué manera debemos vivir el Evangelio. De qué forma, de qué manera debemos vivir el Evangelio. Cuando los hijos de Dios empezamos a pensar que cuando el Señor dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Cuando nosotros como iglesia empezamos a pensar que es para aquellos que son recién convertidos, empezamos a errar y empezamos a dejar de hacerle caso a la voz de Dios. ¿Qué pasa cuando nosotros empezamos a tomar esta posición? Cuando nosotros empezamos a pensar que ya tenemos cierto conocimiento, que ya tenemos cierta capacidad y que no necesitamos escuchar la voz de Dios y que no necesitamos que el Señor venga a nuestro corazón, esté con nosotros, conviva con nosotros, cene con nosotros. Hay muchos hoy en día que inclusive se atreven a decir que el estar dentro de un templo no es bíblico, que el estar dentro de una casa de oración no es bíblico, porque la iglesia primitiva, dicen, se reunían en casas y no se reunían en templos. Y eso es un error. Eso es un grave error, una mala interpretación de la palabra de Dios, que estos hombres se encierran y se embotan y toman solamente una dirección, pero no conforme a la sabiduría de Dios, sino conforme a la sabiduría del hombre, la cual dice la palabra de Dios que es una sabiduría animal diabólica. Una sabiduría animal diabólica.
Y cuando el hombre se encierra en su propio conocimiento, en su sabiduría, y empieza a dejar de lado lo que el Espíritu dice a las iglesias, empieza a errar. Y empezamos a dejar de lado lo que escuchamos que el Espíritu Santo de Dios nos dice, y nosotros nos aferramos a lo que nosotros pensamos, a lo que nosotros creemos. Es tan fácil dejar, amados hermanos, de escuchar al Señor. Es tan fácil cerrar el oído a la voz de Dios y dejar de escuchar lo que el Espíritu Santo de Dios dice a las iglesias, que muchos hombres hoy se están perdiendo. Y no hablo solamente de pastores, sino de iglesias completas que están yendo de mal en peor por desechar este hermoso llamado. Este hermoso llamado. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. El Espíritu Santo de Dios quiere estar en nosotros, con nosotros y entre nosotros. ¿Qué hace el Espíritu Santo de Dios cuando está en nosotros? ¿Qué hace? Nos está capacitando, nos está direccionando, nos está empoderando, nos está dando poder para poder resistir los embates del enemigo de nuestras almas. Eso es lo que hace el Espíritu Santo de Dios cuando está en nosotros. Nos enseña, nos capacita. Cuando está entre nosotros, cuando está entre nosotros, nos está enlazando, nos está llevando a una sana convivencia en Dios y a que el cuerpo de Cristo cada día sea más sólido. Que el cuerpo de Cristo cada día sea más compacto. Nuestro hermano Manuel hablaba algo acerca del ejército. El ejército, amados hermanos, no solamente tiene estrategias, no solamente tiene conocimiento en las cuestiones de combate a la delincuencia, guerras y guerrillas, o guerra, amados hermanos, de nación contra nación, pueblo contra pueblo, sino que algo bien importante que tienen ellos es disciplina. Ellos, no crean ustedes que cuando un cabo o un sargento va al mando de un pelotón, cada quien agarra por su lado. No, ellos caminan de una manera ordenada. Caminan de una manera ordenada. Aún para combatir, no agarra cada quien su fusil y empieza a disparar de una manera desordenada. Todo lo hacen con orden, porque hay disciplina. Y el pueblo de Dios, amados hermanos, debe ser disciplinado. ¿Quién nos va a disciplinar? ¿Quién nos va a enseñar cómo caminar? ¿El pastor? El que está haciendo el llamado no es el pastor. El que está haciendo el llamado es el mismo Espíritu Santo de nuestro Dios. Por eso dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Con qué facilidad se puede rechazar este llamado? ¿Con qué facilidad se puede rechazar este llamado? Quiero llevarlos, amados hermanos, ahí a Lucas 8. Lucas 8. Del 26 en adelante, fíjese lo que dice. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya.
arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está a la ribera opuesta a Galilea. Al llegar a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, sino que ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y, postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. Y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas, era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no los mandase al abismo. Había ahí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por el despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo dieron aviso en la ciudad y por todos los campos, y salieron a ver lo que había sucedido. Y vinieron a Jesús, y hallando al hombre y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba a que le dejase estar con él, pero Jesús le despidió diciendo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Estos hombres tuvieron la oportunidad no solamente de oír, sino de ver el poder de Dios manifestado en un hombre que estaba perdido, un hombre del cual se habían apoderado una gran cantidad de demonios que lo llevaban a ser un hombre temerario, un hombre que inclusive no solamente vivía en los sepulcros. El diablo quería destruirlo, porque la palabra de Dios dice claramente que el ladrón viene para hurtar, matar y destruir. El fin del hombre, amados hermanos, que le da oportunidad al diablo de que lo gobierne, es la muerte. Y no solo la muerte material, sino también la muerte espiritual, que es lo más triste. Después de que estos hombres vieron la gloria de Dios manifestada en este hombre que fue liberado, al cual inclusive le tenían miedo, porque era un hombre feroz, era un hombre que no tenía miedo a enfrentarse no solamente a un hombre, sino a los que vinieran. Imagínense nada más la fuerza que tenía cuando los demonios obraban en su vida, que rompía las cadenas. Imagínense nada más. Pero el Señor vino, y con solo su presencia este hombre fue liberado. Y después de estar en una situación crítica, una situación de pena, ahora vienen y lo ven sentado a los pies del Señor, y ya no estaba desnudo.
ya no estaba desnudo, ya no tenía grilletes, ya no tenía cadenas. ¿Cómo estaba? Vestido y en su cabal juicio. En su cabal juicio. ¿Qué llevó, amados hermanos, a estos hombres a pedirle al Señor que se fuera de ese lugar? ¿Qué fue? El temor, el miedo, el miedo. A veces nosotros como hijos de Dios, el miedo nos lleva a no creerle al Señor. El miedo nos lleva a desechar la palabra que Dios pone en nuestro corazón. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo estoy contigo todos los días de tu vida. Gloria a Dios. Nadie te va a poder hacer frente. Tus enemigos que vengan contra ti van a venir por un camino y van a salir huyendo por 7, sin que tú hagas nada. Porque la batalla es del Señor. Pero nosotros a veces por el miedo no le creemos a Dios y desechamos sus promesas. Sus promesas. Imagínense nada más lo que hubiera pasado si estos hombres, en lugar de salir y decirle al Señor que se fuera de sus contornos, que se fuera de ese lugar, lo hubieran invitado a la ciudad. ¿Qué creen ustedes que hubiera pasado? Todos los enfermos, todos aquellos que estaban padeciendo algo, amados hermanos, en esa ciudad, hubieran recibido grande bendición. Pero debido al miedo, debido al temor, estos hombres no les permitieron a los demás recibir esa bendición. Recibir esa bendición. Tuvieron temor, tuvieron miedo cuando vieron, amados hermanos, el poder de Dios manifestado en la vida de un hombre. ¿Cuántas veces a nosotros nos pasa también lo mismo? ¿Cuántas veces viene el temor a nosotros y no queremos avanzar? Es más, queremos dar marcha atrás porque nos da miedo seguir adelante. Y se nos olvidan las promesas que Dios tiene para nosotros. Este hombre estaba agradecido con el Señor y le rogaba que le permitiera ir con él. Pero el Señor le dijo, no, vete a tu casa y cuéntales a tus familiares cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Este hombre, después de haber experimentado en carne propia el sufrimiento de estar poseído por el diablo, ahora que es liberado, está agradecido con el Señor y va publicando. Por donde quiera que él va caminando, va publicando lo que Dios ha hecho en su vida. Aleluya. Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. Lucas. Aleluya. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Perdón. Es Juan, amados hermanos. Juan 6. Aleluya, santo es el Señor. Amén.
del 60 en adelante. Juan 6, Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan 6, del 60 en adelante. Dice la palabra de nuestro Dios: al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues qué, si vierais al Hijo del Hombre subir donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar, y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús les respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Cuando el Señor Jesús empieza a hablar y empieza a decir: yo soy el pan que descendió del cielo, y el que no come mi cuerpo, mi carne, el que no bebe mi sangre, no entrará en el reino de los cielos. Los hombres no entendieron el mensaje. Y ellos tomaron la palabra de Dios de una manera literal y empezaron a pensar que él estaba hablando de una obra de canibalismo, ¿verdad? El que no come mi carne y bebe mi sangre no entrará en el reino de Dios. Y no solamente los fariseos, no solamente los saduceos, no solamente los religiosos de ese tiempo, los escribas, se indignaron por esto. Además de que no le creían. Además de que no entendían el mensaje, porque ellos estaban sumergidos en la religiosidad y en las prácticas que ellos hacían. No entendían el mensaje de lo que el Señor estaba diciendo. Él no estaba hablando de una cuestión literal, de una cuestión de vengan y muérdanme y arránquenme un pedazo y cómanselo. ¿De qué estaba hablando el Señor? Él estaba hablando de que Él se iba a presentar, amados hermanos, como el Cordero Pascual, para cumplir de una vez y para siempre con ese sacrificio perfecto en la cruz del Calvario. Pero tampoco estaba hablando de que allí en la cruz alguien fuera y se lo comiera. No. Antes, amados hermanos, de que esto aconteciera, Él cenando con sus discípulos, ¿cuáles fueron sus palabras? Cuando tomó el pan y lo bendijo, ¿cuáles fueron sus palabras? Tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Cuando participaron del vino, ¿qué fue lo que dijo? Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Bebed todos de ella, porque esta sangre es derramada por todo el mundo, por todos
los hombres derramada. Y muchos de los que le seguían, muchos de sus discípulos no entendieron el mensaje y se empezaron a ir. Empezaron a abandonar las filas de los discípulos de nuestro Maestro. ¿Cuántas veces pasa dentro de la iglesia que no entendemos un mensaje o nos cae de peso el mensaje y mejor retrocedemos? Y mejor retrocedemos. Y nos apartamos. O caemos en la tibieza. Caemos en la carnalidad. Y empezamos a pensar que a Dios le agrada que estemos en esa situación. Yo ni me voy, me quedo, pero tampoco me esfuerzo por hacer lo que la palabra de Dios está diciendo. Mejor me la llevo campechanita. ¿Va? Y de esa manera no agradamos a Dios porque estamos cayendo en la tibieza espiritual. Y la palabra de Dios es bien clara cuando dice: a los tibios yo los voy a vomitar de mi boca. De tal manera, amados hermanos, que ni el que retrocede ni el tibio agrada a Dios. Por eso es importante que nosotros nos esforcemos porque el Espíritu Santo de Dios sea el que nos capacite, el que nos ilumine, el que nos guíe, el que nos perfeccione. Estarle orando al Señor cada día, pidiéndole que su Espíritu Santo sea el que nos revele todas las cosas, para que de esta manera no perdamos el rumbo. Y que Jesucristo sea el capitán, el que tome el timón de nuestra vida, para que no nos desviemos en las cuestiones de este mundo. Nuestro hermano Manuel decía: ¿por qué es que el pueblo de Dios se confunde? ¿Por qué es que el pueblo de Dios se confunde cuando la palabra de Dios es bien clara? Y cuando el Espíritu Santo de Dios nos enseña a trazarla correctamente, a vivirla. Esto viene a traer grandes triunfos en nuestra vida y cada día vamos mejorando en nuestra manera de vivir. Cuando nosotros no entendemos un mensaje, siempre tenemos la oportunidad de preguntar de qué se trata o a qué se refiere. Estos hombres no tuvieron la capacidad de preguntar y decir: a ver, Señor, como en otras ocasiones, ¿verdad? Que decían: a ver, Señor, decláranos la parábola porque no entendimos nada, ¿verdad? ¿Qué les decía el Señor? ¿También ustedes están sin entendimiento? Bueno, pero no importa, yo les voy a declarar lo que quiere decir, ¿verdad? Lo que quiere decir esta parábola. Y se las explicaba. Ellos hubieran podido, ¿verdad? En lugar de decir: esta palabra es tremenda, es fuerte, ¿cómo es posible que vamos a comer su carne? ¿Y cómo es posible que vamos a beber su sangre? A ver, Señor, decláranos qué es lo que quisiste decir. Y no tenían que haberse esperado hasta el día, amados hermanos, en que estuvieron en la última cena con nuestro Maestro. Porque ahí, esa duda que tenían, por fin la entendieron. Este pan es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Y este vino representa
mi sangre que por vosotros es derramada. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Pero no, a veces no entendiendo lo que hacemos, es mejor retraernos, volvernos atrás o quedarnos en medio, en la tibieza espiritual. Y esto no agrada a nuestro Maestro. Aleluya. Lucas 9, amados hermanos. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. 51 al 56. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo, Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. No quisieron recibir al Señor. Y cuando nosotros predicamos la palabra de Dios, también nos vamos a encontrar con esta situación. También nos vamos a encontrar con esta situación de que no van a querer saber nada de nuestro Maestro. Pero no vamos a orar y vamos a pedir que descienda fuego, porque hemos entendido a través de la palabra de nuestro Dios que tenemos que ser misericordiosos. Amén. Que tenemos que ser misericordiosos. Porque el proyecto de Dios es salvar a los hombres y no perderlos y no destruirlos. Y mientras el hombre tiene vida, tiene la oportunidad de escuchar palabra de Dios, de escuchar la voz de Dios, de abrirle el corazón para que Él entre, esté con Él y cene con Él. Aleluya. Aleluya. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Con esa facilidad no le permitieron al Señor entrar en esa aldea y no le recibieron. Con esa facilidad nosotros también a veces no recibimos la palabra de Dios. Con esa facilidad desechamos los mensajes. Con esa facilidad. Aleluya. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Marcos 10, 17 a 23. Aleluya. Marcos 10, 17 al 23. Dice la palabra de nuestro Dios: al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él, entonces respondiendo, le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía
muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Él había guardado los mandamientos desde su niñez. Era un hombre que había cumplido conforme a la ley de Moisés. Y Jesús lo amó por eso. Jesús lo amó por eso, por ser obediente a la ley, a los mandamientos. Pero ahora viene un mandamiento nuevo. Viene un mandamiento nuevo. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el reino de los cielos. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con este hombre? Desechó el llamado de nuestro maestro. Desechó el llamado de nuestro maestro porque tenía demasiadas posesiones. Demasiadas posesiones. Se hablaba el martes. ¿De quién? ¿De quién se hablaba el martes? Que vendió una propiedad. Ananías, ¿verdad? Ananías y Zafira, su mujer, llegaron a un acuerdo de vender una propiedad, pero no solamente eso, sino que le sustrajeron los dos. La palabra de Dios es bien clara y dice: andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Y debemos estar de acuerdo siempre para lo bueno. Pero en lo malo no debemos ponernos de acuerdo con nadie. Así sea nuestro padre, nuestra madre, nuestro esposo, nuestro hermano, nuestro hijo, nosotros no debemos estar de acuerdo para lo malo, porque entonces estaremos trayendo juicio sobre nuestra vida. A este hombre, a Ananías y a Zafira, su mujer, les costó la vida. Querer engañar a Dios les costó la vida. Ellos hubieran podido no vender, o vendiendo traer todo y no sustraer del precio de la heredad. Pero cayeron en medio, ¿verdad? En los tibios, en los carnales, en aquellos que se la quieren llevar de a pechito, ¿verdad? Campechana, participando con el mundo y queriendo participar en la mesa de Dios. Eso no es posible. O eres frío o eres caliente, pero no tibio. A este hombre y a esta mujer pues les costó la vida. Este hombre ni siquiera quiso saber lo que era quedarse sin nada de lo que tenía. Y luego todavía tenía que cargar la cruz y seguir al Señor. No, yo prefiero la comodidad, ¿verdad? Yo prefiero la comodidad, pero no cargar mi cruz y seguirte cada día, Señor. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Juan 3:19. Bendito sea el nombre de nuestro Dios.
Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas porque sus obras eran Malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. En Dios. ¿Qué será la luz? ¿Qué será la luz? Que nos da la vida, ¿no? Vosotros, ustedes y yo. ¿No dice la palabra de Dios que somos la luz? Amén. ¿Que somos la luz del mundo? ¿No dice así? ¿No dice que ustedes y yo somos la luz del mundo? ¿Que debemos alumbrar en las tinieblas? Amén. ¿Que debemos ser como antorchas en medio de la oscuridad? Para que los hombres no tropiecen, para que los hombres vean por dónde caminan. Amén. Pero cuando usted y yo lanzamos esos destellos de claridad para que los hombres vean, hay hombres que nos van a criticar. Y van a decir, ¿qué me puede enseñar este ignorante? Cuando yo he estado en las mejores escuelas. Cuando yo he estudiado en los mejores institutos bíblicos. ¿Qué me puede enseñar este ignorante? Y cuando reprendemos sus pecados, cuando reprendemos sus prácticas, buscan la forma de justificarse. Y empiezan a decir que ellos tienen el conocimiento. Que ellos son iluminados por lo que han estudiado, por lo que saben, por lo que les han enseñado. Pero no han entendido que han aprendido doctrinas de hombres, prácticas de hombres, y que quedan atrapados en las prácticas del pasado que a Dios no le agradan. Y cuando usted hace un comentario, no falta quien se suba al ring y quiera pelear con usted y quiera debatir. Quiero decirles que la palabra de Dios no es para debatir. La palabra de Dios fue escrita para enseñanza nuestra, para adquirir conocimiento. Si alguno no está de acuerdo, el único que le puede convencer de pecado es el Espíritu Santo de Dios, no el hombre. Con el hombre siempre va a haber contienda, siempre va a haber contienda. Y es tan fácil desechar la palabra de Dios cuando algo no nos conviene. Es bien fácil aplicar la palabra de Dios para justificar lo malo que estamos haciendo, aún cuando lo que estamos haciendo no está calzado por la palabra de Dios. Acaba de pasar el festejo de la Navidad y a muchos cristianos no les gusta que usted les diga que no es bíblico, que la Navidad es una Navidad diabólica, satánica. No les gusta a muchos cristianos, a muchos que se dicen cristianos, no les gusta que usted les diga eso. Porque ellos
están habituados a esa práctica, a festejar Navidad. ¿Cuándo van a dejar de festejar Navidad? El día que le den la oportunidad a Dios, el día que le abran el corazón a Dios y escuchen lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y que no menosprecien al ignorante que expone la palabra de Dios, porque no está de acuerdo con lo que ellos hacen. Son cosas, amados hermanos, terribles cuando nosotros no entendemos la palabra de Dios y empezamos a querer justificar lo que hacemos con nuestro conocimiento, con nuestro entendimiento, con nuestra capacidad, con nuestra sabiduría, la cual dice la palabra de Dios que si nosotros aplicamos nuestra sabiduría, es una sabiduría ¿qué? Terrenal, animal, diabólica. Nosotros debemos dejar que nuestro Maestro entre a nuestro corazón y que Él nos enseñe, que Él nos dirija. De esta manera no hay margen de error, de esta manera no nos vamos a perder. Las consecuencias que vienen a la vida del hombre por no escuchar al que toca la puerta son tremendas. Es la perdición para el hombre. Algo que a veces nosotros tomamos tan a la ligera y que desechamos la palabra de Dios para hacer lo que a nosotros nos gusta, lo que a nosotros nos agrada, y nos justificamos. Porque decimos, no, es que la palabra de Dios dice que si tú tienes conocimiento y estás sentado en un lugar de ídolos y viene un ignorante, viene un débil en la fe y te dice que lo que estás comiendo o de lo que vas a comer es sacrificado a los ídolos, no lo comas, no por ti sino por el débil, ¿verdad? ¿Han escuchado eso? La palabra de Dios sí lo dice de esa manera. Que por cuestión de conciencia nosotros no debemos andar investigando si la carne que compramos fue de ahogado, fue sacrificado a los ídolos o cualquier otra cosa, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que nosotros vayamos a la carnicería y compremos a la carnicería. Pero también está el mandamiento, es un mandamiento, es una ordenanza que nosotros no participemos de lo sacrificado a los ídolos. Cuando nosotros sepamos que es sacrificado a los ídolos, no debemos participar. No porque seamos maduros, no porque seamos débiles, sino porque a Dios no le agrada que nosotros participemos de la mesa de Satanás y queramos venir a participar de la mesa de Dios. A Dios no le agrada y no nos sintamos tan maduros y tan capacitados como para desechar el mandamiento. ¿Qué fue, amados hermanos, lo que se determinó cuando hubo este concilio entre los apóstoles para la iglesia primitiva? ¿Cuáles fueron las cosas que quedaron prohibidas? ¿No saben? Ellos dijeron, no vamos a imponer carga sobre la iglesia, pero se tienen que guardar de fornicación, de sangre y de lo sacrificado a los ídolos. Ese es un mandamiento, es una ordenanza que hoy muchos pastores que se sienten muy sabios, muy sábelo todo, desechan y aplican el no se preocupen, no estamos festejando la Navidad como lo hace el mundo. Nosotros lo estamos festejando de una manera diferente, aún sabiendo que Jesucristo no nació en diciembre,
y lo siguen practicando por miedo a que las ovejas se vayan de su congregación, porque no le siguen el juego al diablo. Consecuencias de no abrirle el corazón a Dios, de no abrirle el corazón a la palabra de Dios. Amén. Ahí mismo, amados hermanos, en Juan 3, pero el 18 dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Creer es o implica obedecer. Si nosotros somos desobedientes, entonces no hemos creído a la palabra de Dios. Porque creer implica obedecer. Y no queramos nosotros que literalmente la Biblia nos hable de algunas cuestiones que hacíamos en el mundo, porque hay muchas cosas que no están escritas, pero que sabemos, porque nuestra conciencia así nos lo dicta, que están mal. Que están mal. Yo no voy a encontrar en la palabra de Dios que no debo fumar, porque no dice que yo no debo fumar. Dice que no me debo embriagar, eso sí lo dice. Los borrachos no entrarán en el reino de los cielos. Pero los fumadores, ¿qué están haciendo los fumadores? Están atentando contra su propio cuerpo, están atentando contra su vida, y la palabra de Dios es bien clara cuando dice: si alguno destruye su templo, ¿qué dice? Yo lo voy a destruir a él. A él. ¿Qué pasa cuando nosotros vestimos de una manera inadecuada? Queremos encontrar aquí en la palabra de Dios que diga: el hombre y la mujer no usen ropa entallada, que no se muestren sus formas. No lo vamos a encontrar. En la palabra de Dios no lo vamos a encontrar, pero sí encontramos que dice que debemos vestir ¿cómo? Con modestia, con pudor y de una forma decorosa. ¿Acaso nuestro razonamiento no nos dice cuándo estamos vistiendo decorosamente y cuándo no? ¿Cuándo estamos vistiendo de una manera pudorosa y cuándo no? Sin embargo, ustedes vean en las congregaciones, empezando por las mentadas pastoras. Empezando por las mentadas pastoras, que son las que ponen el ejemplo a las demás congregantes. No. ¿Cómo se viste? Su apariencia. No han entendido porque no le han dado la oportunidad al Espíritu Santo de Dios de que venga y les enseñe. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿Para qué sirve una cena, amados hermanos? ¿Para qué sirve una cena?
Nada más para llegar, comer y... Bye bye. No. Una cena es para platicar. Para llegar a acuerdos. Para aconsejar. No se trata nada más de llegar a atragantarnos y ya me voy, no. En una cena lo que se hace es convivir. El Señor quiere convivir contigo y te quiere enseñar cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Pero ¿qué hacemos? Le cerramos la puerta porque nosotros tenemos nuestros propios conceptos, nuestra propia enseñanza, nuestra propia capacidad. Señor, tú no me puedes enseñar acerca del reino de los cielos, porque yo tengo licenciatura, ¿verdad? Yo tengo todo el conocimiento. Me enseñaron los mejores maestros. Cuando el hombre, amados hermanos, toma esta actitud, Dios también lo deja a la dureza de su corazón. Pablo, un hombre enseñado con un catedrático, amados hermanos, del conocimiento de la Torah, de la palabra de Dios. Él decía, todo lo que yo he aprendido, todo lo que yo pueda tener de conocimiento como hombre, lo tengo por basura. Lo tengo por basura. Y al hacer esto, amados hermanos, él decía, yo dependo, yo soy dependiente de Jesucristo, de mi Rey, de aquel con el que tuve ese encuentro, yendo, ¿verdad?, a perseguir a los cristianos. Yo dependo de ese varón hermoso, de ese varón que un día tuvo misericordia de mí y no me dejó a la dureza de mi corazón. Cuando nosotros rechazamos la voz de Dios y nos embotamos en nuestro propio conocimiento, hay cosas grandes que pasan en nuestra vida para destrucción. Romanos 1. Aleluya. Del 18 en adelante, fíjese lo que dice. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia